Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, análisis técnico al alcance de todos. Hoy vamos a hacer un vídeo dedicado a los retrocesos de Fibonacci aplicados al futuro del DAX. Vamos a ver cómo hacerlo y cómo ir cambiándolo de diferentes intervalos temporales, diario, 20 minutos, etcétera, para luego tener una estrategia clara o unas zonas de referencia en los gráficos. Para eso hemos sacado un gráfico diario. Empezamos con el gráfico diario y vamos viendo cómo va haciendo los movimientos y cuáles son las estrategias a utilizar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es determinar cuáles son los retrocesos más probables que tenga este tipo de instrumento. Aquí nos vamos desde más atrás hasta más cercano. El primer punto sería todo este movimiento que hemos visto de caída desde el 11.450 al 10.100, le aplicamos eso. Y bueno, vamos a hacerlo mejor para darle precisión. Es muy importante tener precisión para saber exactamente cuáles son los lugares críticos. Aquí y soltamos. Perfecto. Entonces, el primer nivel de retroceso nos daría el 23,6, 38,2, 50% y 61,8. Si eliminamos los más poco habituales, que suele ser el 23,6 y el 71,8, nos quedan estas tres líneas, que son el 38,2, 50 y 61,8. La mayor parte de los retrocesos o la mayor parte de las correcciones, ya sea alcistas o bajistas, van a estar en este índice, entre estas tres líneas, y la habitual va a ser entre 50 y 61,8. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona, entre 50 y 61,8, estamos atentos para buscar la tendencia contraria. Con lo cual tenemos una caída, un rebote, llegado a este nivel. Aquí es el punto crítico entre este nivel, entre el 50 y el 61,8, o sea que estaríamos hablando entre 10.800 y 10.900, de 1.777 y 10.932 es la zona para buscar posiciones cortas. Luego ya cambiaremos al gráfico de 20 minutos y nos pondremos cortos dentro del intradía, pero la referencia la sacamos del diario. Tras esta rebote, esta es la zona crítica y aquí lo vemos muy claramente. El precio llega casi a 61,8 y en la siguiente se gira perdiendo los mínimos, con lo cual hasta aquí tenemos la zona de ponernos cortos. Luego ya el movimiento se desarrollará o no se desarrollará, eso ya es otra cuestión. Lo importante es que aquí es una buena zona para ponernos cortos. Quitamos este movimiento y nos vamos al siguiente. El siguiente, ¿cuál es? Esta es la caída de 10.900 y 9.300 aproximadamente. Pues hacemos lo mismo. Nos vamos al retroceso de Fibonacci. Soltamos. ¿Y qué tenemos? Tenemos un movimiento que va entre 9.250 al 10.900 aproximadamente. Y aquí en este caso vemos que la corrección ha llegado al 38,2, 40%, al 9.900. Este es el primer punto de corrección. Si la corrección llega hasta aquí y no lo supera, significa que el instrumento es muy bajista. ¿Qué utilizamos también? Utilizamos también, en este caso, aquí tenemos dos máximos en la misma zona. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prácticamente máximos en la misma zona, que es el 50%, que es el 40% de retroceso, con lo cual ya nos está dando una pista bastante clara de la fortaleza del instrumento. Es decir, oye, no tengo fuerza para caer o para subir. En este caso no tengo fuerza para subir, con lo cual me quedo aquí en esta zona del 40% de corrección, que es bastante poco, y en el giro yo me pongo corto con ¿qué stop? Stop justo por encima de los máximos que ha hecho en esa corrección, por encima del 9.900
40 aproximadamente. Ya, y nos vamos al último movimiento para quedarnos solamente con el último movimiento, que lo tengamos claro. Vale. Vale, aquí ya la situación nos ha cambiado. Aquí ya tenemos que la corrección es muy superior. Ya la corrección está entre el 50, entre el 61,8 y el 76,4, entre los 9.450 y 9.635. Si esto se supera, volveríamos a los máximos previos, volveríamos a la zona del 9.900, con lo cual esta zona es crítica. La zona actual es una zona crítica. Entonces, ahora mismo podríamos buscar tantear posiciones cortas. Podríamos tantear posiciones cortas con stop exactamente por encima de esta línea de Fibonacci, sabiendo que si supera el 9.650 se iría al 9.900, o sea que tendríamos una subida de 350 puntos. Tendríamos también nuestro canal alcista, es decir, esta es la línea que vamos a utilizar como referencia de movimiento alcista. Esta es la línea de resistencia, es decir, ya la tendencia bajista ya se ha quedado bastante debilitada. Entonces ya nuestro Fibonacci pues ya nos está diciendo que la corrección al movimiento bajista es bastante fuerte, es casi el 75%. Entonces ya nos dice que esto, ojo, que ya no es tan bajista como parece. Entonces ya tenemos que estar pendientes de otro tipo de escenarios. Ya en este punto podemos irnos a un gráfico horario y ver más bien, y ya ver las zonas de control de una forma mucho más eficiente. En este punto veríamos, este es el inicio del movimiento. Fijaos cómo tiene aquí una especie de hombro, cabeza, hombro, o sea que varias sesiones que conforman la zona de resistencia, una caída bastante rápida, un doble mínimo y un rebote muy fuerte en varios, en al menos dos impulsos. Y ahora tenemos pues una zona de techo que se rompería si superase 9.650. Posiciones cortas entre el 61,8 y el 76,4 y estaríamos esperando a qué? Esperando a que rompiera por arriba para deshacer esos posibles cortos que están en esta zona. Marcamos incluso la zona de control que se ve claramente, esta zona que va desde el 9.550 hasta el 9.580 aproximadamente, unos 30-40 puntos en la zona de control, y justo con un stop no más allá de 9.650. Entonces en estos 100 puntos estaríamos buscando posiciones cortas. Si lo supera 9.650 nos iríamos a 9.900, 250 puntos de subida, ecuación 2-1, y si cae, pues caería a estos niveles de aquí abajo, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el objetivo por abajo? Viendo las proyecciones de Fibonacci. Bueno, vamos a volver a moverlo todo, y viendo las proyecciones de Fibonacci, nuestro objetivo lo calcularíamos como la corrección a este movimiento de subida. Entonces tendríamos, pues evidentemente de toda la subida ha corregido el 50%, que es la zona donde ha rebotado, ¿vale? Y tendríamos pues la zona de caída entre el 9.150 y el 9.250 sería la zona por abajo de caída inicial. Luego nos iríamos a la zona del 9.000, 8.900 y luego 8.700. Entonces aquí hemos visto en este vídeo cómo combinando gráficos diarios y gráficos horarios, incluso podemos tener la precisión de gráficos de 20 minutos, pues vemos cómo vamos a ir ajustando los niveles de control y las zonas y proyecciones donde tener en cuenta los posibles giros. Entonces vemos que muy a menudo los giros se dan entre el 50 y el 61,8 de la corrección, con lo cual pues ahí ya tenemos la pauta para tomar posiciones, es decir, de toda esta subida, giro en el
entre el 50 y 61,8. Vemos esta zona de control, volvemos a ver esta zona de control. Ahora si vuelve a caer, volvemos a estar ahí atentos a esa zona de control para tomar posiciones. Entonces, y hasta aquí este vídeo dedicado a los retrocesos de Fibonacci aplicado al futuro del DAX. Un abrazo y hasta siempre.